Muy buenas, muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Siempre que vengo a esta facultad, pues siento añoranzas y recuerdos y me resulta grato, ¿no? Bueno, lo que yo puedo hacer sobre este tema de la renta básica en el rato que tenemos, pues es lo que he hecho en el último libro que he publicado, que he dedicado a presentar de la manera más sencilla posible cuál es el estado de la cuestión en el debate sobre la renta básica. El debate sobre la renta básica, contemplado en la barra de un bar, es pues como el debate entre los partidarios o aficionados del Madrid y del Barcelona. Estás en contra de la renta básica, estoy a favor de la renta básica. Y a veces eso, como ocurre en tantas otras ocasiones, en el debate no solamente, digamos, cotidiano, sino también en el académico, pues se hace de una manera bastante simplista. Se deja de lado pues que detrás de un tema como el de la renta básica hay miles de artículos, cientos de libros y una trayectoria de pensamiento verdaderamente amplísima. Enseguida voy a comentar cómo el debate en torno a algo parecido a la renta básica es algo que lleva ya 2500 años en este planeta. Por lo tanto, tratar de despachar el tema de la renta básica con un sí o un no, a favor o en contra, a mí me parece bastante simplista. Y lo que yo he tratado de hacer en el libro, pues como digo, es analizar cuál es el estado de la cuestión, qué argumentos a favor y en contra se pueden poner sobre la mesa, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista filosófico, antropológico, incluso ético, porque también están implicadas estas dimensiones como en cualquier otra del análisis económico. Y he tratado, como digo, de presentarlas de la manera más objetiva posible. Yo al final del libro no me pronuncio, efectivamente tengo un inicio de propuesta, pero debo de anticipar que a mí me parece un debate tan complejo y tan rico y con tantas aristas, pues que yo no me atrevería a decir que después de 2 años de haberlo estudiado tenga completamente cerrada mi opinión al respecto. Envidio a quienes, habiendo estudiado mucho menos, tienen una posición muy firme, pero bueno, eso a menudo ocurre en la vida, ¿no? A medida que uno va estudiando más de un tema, sabe menos de ese tema y descubre que hay muchas zonas de sombra y de complejidad, ¿no? Como digo, es un asunto inmenso. No podéis imaginar la cantidad de artículos, de referencia bibliográfica, de libros. Uno de los últimos libros, que es una antología de autores a favor, en contra, liberales, intervencionistas, de todos los enfoques ideológicos, pues es un libro de más de 500 páginas, o sea, es un auténtico ladrillo, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Quien quiera resolver esto de una vez, creo que está simplemente mostrando su ignorancia. Y lo que voy a hacer en esta intervención, pues, es presentar de la manera, bueno, resumidamente, pues, cómo veo yo el asunto, cuáles son las argumentaciones que se están utilizando en relación con la renta básica y qué conclusiones pueden hacerse. Lo primero que yo creo que habría que decir o que habría que poner sobre la mesa es que cuando se habla de renta básica se está haciendo referencia a conceptos o a realidades distintas. Entonces, antes de hablar de renta básica, hay que ponerse de acuerdo sobre qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que todos los andaluces tenemos derecho a la renta básica. Pero acto seguido dice cuando estén, o sea, pone una condición. Entonces,
es un tipo de renta básica. En el País Vasco hay renta básica, pero es una renta básica con unos determinados requisitos. Pongamos en primer lugar en claro a qué nos referimos, porque nos podemos referir a algo que puede ser distinto. A la hora de hablar de renta básica hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a un concepto genérico que es el de una renta garantizada para algún tipo de grupo social más o menos amplio. Entonces hay diferentes criterios para diferenciar lo que serían las diferentes modalidades de rentas básicas, entre comillas, en función de las condiciones que se establezcan para quien la perciba. Si se establece una condición personal o económica, si se recibe en metálico o en especie, si está sujeta a control o no, si es un impuesto sobre la renta negativo o si se financia por otra vía, si se recibe periódicamente o se recibe de una vez. Bueno, hay diferentes criterios para distinguir diferentes formas de garantía de ingreso. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es que nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué hablamos. Y en segundo lugar, según cuáles sean esos criterios, podemos encontrarnos con diferentes expresiones o diferentes manifestaciones de renta básica. Puede ser un ingreso básico condicionado a que alguna persona no tenga un ingreso por debajo de un determinado umbral. Puede ser un ingreso garantizado a quienes tengan un salario por debajo de un determinado nivel. Puede ser un ingreso, una renta concedida a alguien a través de un crédito fiscal. Puede ser una renta que perciba todo el mundo sin distinción y sin condición ninguna, pero a través de una devolución del impuesto sobre la renta. Puede ser una cantidad o un dividendo que se le conceda, por ejemplo, a las personas cuando tienen 18 años, 25, 60 o la edad que sea. Puede ser un complemento salarial con cargo a crédito fiscal o recibido directamente. O puede ser lo que estrictamente se llama una renta básica universal, que es un ingreso en dinero, en metálico, que concede el Estado a cualquier persona por el hecho de tener la ciudadanía de ese Estado. Por lo tanto, solo quedarían excluidos residentes no ciudadanos en tránsito, diplomáticos de otros países o personas encarceladas, que se recibe sin ningún tipo de condición, sea cual sea la actividad que realice la persona que la recibe, sea cual sea el ingreso, la riqueza que tenga la persona que la recibe, sin necesidad de hacer ningún tipo de contrapartida y recibida periódicamente a lo largo del tiempo. Eso es la renta básica universal, a diferencia de otros conceptos de renta que, como digo, pueden tenerse también presentes. Este concepto esta idea de garantizar de alguna manera, empezaremos hablando genéricamente, un ingreso básico de supervivencia digno que de alguna manera iguale o garantice que todos los seres humanos puedan participar en la riqueza común, como decía yo antes, es muy antiguo. Hace 2500 años, en Grecia, se descubrieron unas minas de plata cerca de Atenas. Y entonces se planteó un debate. Decía Arístides Lisímaco, que era un general, si esas minas son de todos, lo lógico es que la renta que proporcione la plata que se va a obtener de esas minas se reparta entre todos los ciudadanos de Atenas. Sería una especie de renta básica, la llamaríamos ahora. Temístocles, que era otro general, que mantenía permanentemente pulso dialéctico con Arístides, estaba de acuerdo también en que si eso era riqueza común, debía repartirse entre todos. Pero la discusión era que Temístocles decía, se reparte, pero no para dársela a cada uno, sino que hay que dedicarla a crear una armada. Y como no se ponían de acuerdo, pues, curiosamente, ese primer gran debate en torno a lo que ahora llamaríamos una renta básica
fue lo que originó el primer referéndum de la historia, que se hizo en Atenas para que la ciudadanía decidiera, determinara qué se hacía con esa renta. Es curioso. El primer referéndum de la historia se hace para ver cómo se distribuye la riqueza común. Es curioso. Ganó Temístocles. Y entonces no se repartió a todos, sino que se construyó la armada. Aparentemente llevaba razón, o hizo bien, o salió mejor, porque gracias a esa armada luego se ganó la batalla de Salamina. Pero bien es verdad que aquella batalla histórica que ganó Grecia tampoco le sirvió de mucho, porque de hecho Temístocles terminó su vida refugiado por el país al cual le había hecho la guerra y le había ganado. Bueno, es simplemente para que veáis que es antiguo, o sea que esa idea de que de alguna manera lo que es común pues debe repartirse también en común es muy antiguo. Y de hecho luego, en la época del primer republicanismo, de Fialtes, de Pericles, en Grecia, vuelve a hablarse de la idea de garantizar a toda la ciudadanía un ingreso básico. ¿Por qué? Porque Pericles, con toda la razón, decía, ¿cómo hablamos de democracia? ¿Cómo hablamos de libertad si la gente no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades? Y entonces ya aquel primer republicanismo nace vinculado a la idea de proporcionar a la gente una capacidad efectiva para satisfacer sus necesidades. Es verdad que eso se resolvió de una manera no parecida exactamente a una renta básica, pero sí que esa idea llevó a que por primera vez también, o segunda vez, si contemplamos la no nacida renta de Arístides, pues a conceder ayudas a las personas que no tenían ingresos para ello. Y después, a partir de ahí, esa idea sigue estando en el pensamiento constantemente. La utopía de Tomás Moro giraba en torno a pensar un mundo en el cual los seres humanos tuvieran por igual la capacidad de satisfacer sus necesidades. Después, Vives, por ejemplo, Luis Vives, cuando yo diría que sale huyendo de España, habían quemado al padre, luego a la madre en la hoguera de la Inquisición, va a Brujas y allí elabora un informe muy interesante y desde luego tremendamente avanzado para su tiempo, en el cual propone al municipio cómo organizar la vida social para acabar con la pobreza, pero dice no para dar limosna a la gente, sino para conquistar la justicia, es decir, para que haya la capacidad efectiva de que la gente sea libre. Es verdad que él plantea la renta que debe darse, no como ayuda, insisto, sino como una garantía de que todo el mundo va a tener derecho a la pobreza. Y porque él dice, porque lo peor que una sociedad puede tener es pobreza en su seno, porque eso es el origen de todos los males, pues Luis Vives entonces lo que plantea es que esa ayuda que se le da a los pobres sea condicionada, es decir, que los pobres tienen luego que hacer algún tipo de actividad o de servicio, ¿no? Y abre una polémica que luego va a estar muy presente hoy día, que es una polémica que tiene que ver con la naturaleza filosófica y ética de este tipo de ayudas. Y después de ella, Thomas Paine, por ejemplo, también propone otro tipo de lo que podríamos llamar renta básica. Es verdad que a través de un dividendo, con una idea que tenía en el frontispicio de uno de sus capítulos, es justicia lo que defiendo, decía. No es caridad solo, es caridad, pero hay caridad porque busco la justicia. Y ese era el vector que iba detrás de esa discusión y de esa puesta en práctica de la idea de garantizar el sustento de la gente. Después, Spence, que era un primitivo feminista, Fourier, Charlieu, los socialistas utópicos, todos ellos van a construir su alternativa intelectual al orden
capitalista que están haciendo sobre la base de que hay que garantizar la vida de la gente desde el principio, desde el primer momento en que comienzan a vivir y a tener actividad social. Y curiosamente, es un proceso de defensa, de planteamiento de la necesidad de estos ingresos básicos que se rompe en el siglo XIX, porque en el siglo XIX es cuando se consolida la economía política, lo que quería ser el conocimiento científico de la vida económica, y donde se consolida la economía política vinculada sobre todo al trabajo, ¿no? A la idea de que si se hace bien, si se organiza bien la vida económica, pues tanto, ya lo había planteado el propio Smith, pero luego Ricardo, Malthus, Marx, Stuart Mill, todos los economistas clásicos van a coincidir desde sus diferentes puntos de vista en que el objetivo es garantizar que la economía produzca y distribuya tan conveniente y tan adecuadamente las rentas que va a garantizar la vida de la gente. Por lo tanto, no tiene sentido, desde el punto de vista de la economía política, la necesidad de incorporar estos elementos ajenos al propio funcionamiento intrínseco de la economía. Y es por eso que en el siglo XIX la idea de una cosa parecida a la renta básica, pues un poco como que se diluye o prácticamente desaparece. Pero luego en el siglo XX vuelve a aparecer. En los años 20, en los años 30, premios Nobel, intelectuales, economistas, de muy diferentes posiciones ideológicas, empiezan de nuevo a plantear la necesidad de que es preciso que se garantice a toda la población unas condiciones de vida dignas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el estado del bienestar se pone en marcha y cuando las economías occidentales empiezan a mantener un ritmo que es capaz de garantizar pleno empleo masculino y una situación de progreso muy generalizada, pues incluso en esos años, en los años 60, en Estados Unidos, vuelve a nacer la idea de garantizar a todas las personas que tengan ese ingreso. Y nace a lo largo de los años 60 y 70 bajo una formulación bastante generalizada, que es la idea de un impuesto negativo sobre la renta. Es decir, un impuesto sobre la renta que garantice que a partir de un determinado umbral se contribuye, pero que cualquier persona, sea cual sea su condición, sea cual sea su ingreso, sea cual sea su actividad, si se encuentra por debajo de un determinado umbral, pues entonces el impuesto le va a conceder una determinada renta. Y en Estados Unidos esta idea no solamente se expandió y hubo campañas electorales que giraron casi en torno a ella, sino que se hicieron experimentos muy interesantes a lo largo de los años 60 y 70 en varios estados, que yo analizo en el libro, para ver hasta qué punto estas ideas, que eran de una auténtica renta básica, es verdad que a través del impuesto sobre la renta, pues el efecto que tenía. Y se generó un debate extraordinario, no siempre honestamente planteado, como ocurre desgraciadamente en el debate político, porque en algunas ocasiones pues lo que se planteó fue una demagogia extraordinaria, en el sentido de que ese tipo de ayudas pues iba a volver a la gente absolutamente vaga, que eso era el fin del capitalismo norteamericano y de la sociedad libre. Hubo una controversia muy dura, pero no siempre, como digo, limpiamente planteada desde el punto de vista intelectual, pero muy difundida, que caló muy hondo en la sociedad de Estados Unidos y que, como digo, pues dio pie a que se realizaran experimentos. Y a lo largo de los años 70, 80 se produce, como sabéis, un cambio muy profundo en la economía internacional, hay una crisis estructural del sistema y se abren pasos, respuestas que luego van a dar lugar al neoliberalismo, a una inversión en los planteamientos, en los principios
en el orden tecnológico, en el orden productivo, en el orden de la política y de la regulación macroeconómica, incluso en el orden de la legitimación social, de los valores, de la ética que mueve a las economías y a las sociedades, y se va a producir un cambio no solamente económico y político, sino también, yo diría, que antropológico, incluso civilizatorio, porque nace a partir de los años finales de los años 70, 80, no solamente una sociedad nueva, no solamente una economía diferente, sino que nace un ser humano también distinta. No en vano, Margaret Thatcher, que fue una de las inspiradoras de esta, lo que ellos llamaron una revolución conservadora, decía cuando hablaba de las políticas que estaban poniendo en marcha, lo prioritario no es la economía, lo importante no es la economía, lo prioritario es el corazón, el alma, decía Margaret Thatcher, porque estaban en la construcción no solo de un nuevo diseño de política económica, sino de una auténtica nueva sociedad. Por eso ellos hablaban de revolución y efectivamente la llevaron a cabo. Curiosamente, es en aquellos años, en el año 83, 84, cuando, antes había producido ya en Holanda una propuesta de un sindicato minoritario de implantar una renta básica universal en Holanda. ¿Y sabéis cuál era el grito, el lema que llevaba la reivindicación de aquel sindicato que pedía la renta básica en primeros años 80? Vienen los robots. Curioso. Sin embargo, la mayoría de los sindicatos se oponen a ello y la propuesta en Holanda pues quedó, digamos que solo testimonialmente planteada. Pero en los años 80, como digo, justamente en una aula universitaria llamada Luis Vives, Aula Luis Vives, pues un grupo de jóvenes intelectuales elaboran un documento que luego van a presentar a un premio y que lo van a ganar, en el que proponen la puesta en marcha de entonces no lo llamaron renta, no voy a entrar en los problemas de traducción, pero es interesante quizás, lo que ahora llamamos una renta básica universal. Hacen un documento que yo creo que sorprendería a muchos de quienes defienden la renta básica, porque es un documento con un perfil neoliberal muy potente, porque lo que plantean en aquel momento los defensores de la renta básica es decir, suprimamos todas las ayudas, suprimamos todas las subvenciones, suprimamos las pensiones incluso, y concedamos a todo el mundo una renta básica a ver qué ocurre. Eso lo decía el documento fundacional del colectivo Charles Fourier, que plantea la renta básica universal como un instrumento para combatir el paro, la pobreza, para flexibilizar el mercado de trabajo, para permitir el trabajo a tiempo parcial, para empoderar a las mujeres y, sobre todo, para repartir de una manera más justa la riqueza común y proporcionar a todas las personas un mismo suelo a partir del cual pudieran vivir en igualdad de condiciones. Esa fue la primera formulación contemporánea de la renta básica universal, que creo que es importante tener presente que nace en ese contexto. ¿Qué argumentos, qué ventajas y qué polémica ha llevado consigo la propuesta de renta básica universal? Que ya es renta básica universal, como dije al principio, es decir, en metálico, concedida a cualquier persona por el simple hecho de tener la ciudadanía incondicionada, por lo tanto universal en el sentido estricto. El primer argumento que justifica la puesta en marcha o la aplicación o la implementación de una renta básica universal es que en la vida social y en la vida económica, cualquiera que crea riqueza, en realidad está pudiendo crear riqueza porque está utilizando recursos que son comunes, que no son solo propios o generados por quien crea esa riqueza. Por ejemplo, supongamos que yo creo algún tipo de riqueza impartiendo esta charla.
Cuando yo imparto esta charla, si a mí me dijeran, te tengo que pagar, que no es el caso, por la charla que das, tendría que ser en función de la riqueza o del valor que yo haya creado. Pero es evidente que yo puedo dar estas charlas porque yo he estudiado a personas que han dedicado horas, esfuerzo, trabajo anteriormente, recursos naturales, a poder crear un conocimiento del cual yo me he aprovechado. De tal manera que cualquier producción de riqueza, de renta, cualquier generación de valor en una economía es el resultado no solamente de la creación inmediata de valor por el último creador, sino que es también la utilización, digámoslo así, de una herencia común, de un legado común, de una cesta de recursos que muchas veces ni siquiera son del presente, sino que vienen a lo largo del tiempo. Entonces los defensores de la renta básica dicen, si estamos creando renta, si estamos creando riqueza usando renta que no es nuestra, que es común, lo suyo sería que el común de los seres humanos se aproveche de la renta que todos los seres humanos estamos creando. Por lo tanto, la renta básica sería el reparto de esa herencia, de ese legado común. Lo he dicho de una manera simple porque no tengo más tiempo, pero creo que es suficientemente claro, ¿no? Es decir, el primer argumento de la renta básica sería hay un legado común y hay que repartirlo. Ahora después mencionaré los problemas que lleva consigo repartir algo así, pero ese sería el argumento primero. Además de repartir esa herencia común, ese legado que es de todos, la renta básica también se defiende como instrumento para lograr otros objetivos. Puede combatir la pobreza y la exclusión. Y además se dice, se puede combatir la pobreza, obviamente, porque a los pobres, es decir, a las personas que tienen ingresos por debajo, por ejemplo, del umbral de pobreza, se les va a dar, dispondrían de una renta básica que les permitiría disponer de recursos para satisfacer al menos un nivel básico de sus necesidades. Por lo tanto, combate la pobreza. Combate la exclusión que implica no tener esos recursos. Y además, se dice, lo hace de una manera mucho más eficiente y mucho menos costosa que otras políticas que combaten la pobreza. Otras políticas necesitan determinar dónde está el pobre, qué hace el pobre o la pobre, la persona que está en esa situación, necesita un control, necesita una administración de los recursos, mientras que una renta básica pues evita todos esos costes, mucho más, tiene una administración mucho más barata, ¿no? Y además se supone que elimina lo que se llama la trampa de la pobreza. ¿Cuál es la trampa de la pobreza? La trampa de la pobreza es la situación en la cual una persona que está en una situación de pobreza no recurre a una ayuda para evitar la pobreza, primero, muchas veces porque no sabe ni siquiera que existe, porque son personas excluidas, ¿no? Porque no saben, segundo, porque si tienen algún tipo de pequeña ayuda, dice, voy a perder otra, y si tengo esta ayuda, no voy a poder. Entonces, bueno, eso como que ata a la situación de pobreza. Esa es la trampa de la pobreza, ¿no? Es como también una versión de eso que llamamos el efecto San Mateo, ¿no? A los que tienen se les dará y a los que no tienen no se les dará. Entonces, la pobreza no es solo una situación de carencia material, monetaria, sino que también es una situación que dificulta salir de la propia carencia, ¿no? Y eso se supone que puede ser resuelto por una renta básica que no te obliga a que hagas, sino que es que te proporciona directamente los recursos. Además de eso, la renta básica es defendida por quienes creen que es una buena medida porque se considera que mejora las relaciones laborales y que permite combatir el paro. ¿Por qué? Permite mejorar las relaciones laborales y proporcionar o generar más equidad y más justicia
porque quien recibe una renta básica está en mejores condiciones para negociar. Por lo tanto, permite que la negociación salarial y sobre las condiciones de trabajo sea más equitativa, sea más satisfactoria para la parte más débil. Empodera, por así decirlo, a quien recibe la renta básica en comparación con quien no la recibe. Además, como la renta básica es compatible con cualquier otro tipo de ayuda, puede darse que una persona que tuviera la renta básica compatibilizara esa renta básica con otro trabajo o empleo a tiempo parcial, con lo cual, dicen los defensores de la renta básica, lo que se permitiría era que hubiera más tiempo parcial, deseado, voluntario, que se flexibilicen las relaciones laborales y que de esa manera se reparta el trabajo, porque se estarían creando puestos, empleos, que de otra manera no se aceptarían, o que si se aceptarían sería a costa de asumir una precariedad cada vez mayor en los niveles de empleo. Y además la renta básica, por lo tanto, por un lado, si flexibiliza el empleo y las relaciones laborales, si además permite crear empleos más baratos, porque serían a tiempo parcial, permite que haya más empleo desde el punto de vista neoclásico, ¿no? Desde el punto de vista que ustedes conocen, que estima que hay más empleo por parte de las empresas si los costes se abaratan. Y también permitiría crear más empleo desde el punto de vista keynesiano si se admite, como es lógico, que una renta básica aumentaría la demanda efectiva, porque lógicamente permitiría que miles de personas tuvieran más ingresos para consumir bienes y servicios, ¿no? Desde ese punto de vista se defiende que la renta básica pues es una solución para mejorar las relaciones laborales y para crear empleo y combatir el paro. También se defiende la renta básica como una forma de fomentar actividades más sostenibles, más cercanas y que no pueden ser retribuidas en el mercado por su propia definición, porque son actividades que implican poner en marcha trabajo, pero que o bien no tienen coste marginal cero y por lo tanto no pueden ser retribuidas, o bien que son actividades novedosas que enriquecen la vida social, aunque no tengan valor monetario. Sin renta básica no se podrían llevar a cabo. Con renta básica se favorecería ese tipo de actividad. Se defiende también que la renta básica empodera a grupos que no tuvieran renta, particularmente a las mujeres, porque al tener una renta básica pues tienen más capacidad en el seno del hogar y fuera también de negociar, de defender sus derechos al tener mayor autonomía financiera. Y bueno, y también los defensores de la renta básica pues plantean que la renta básica tiene muchas más ventajas que otras fórmulas de garantizar rentas, a las que hice referencia al principio. Bien porque porque es más barata, bien porque sea más fácil de gestionar, bien porque no provoque desincentivos que otras formas de garantizar la renta provocan, bien porque empodera en mayor medida, en fin, o incluso, por ejemplo, la fórmula más parecida a la renta básica, universal, que sería el impuesto negativo sobre la renta, que prácticamente es como casi un hermano gemelo, casi, la diferencia en realidad sería que una renta básica se percibe mensualmente y el impuesto sobre la renta, el impuesto negativo sobre la renta, se percibiría cuando se liquida, pero eso técnicamente incluso se podría resolver. Digamos que la diferencia entre un impuesto negativo sobre la renta y una renta básica universal financiada a través de impuestos sobre la renta es mínimo y que además se puede soslayar. Por lo tanto, también se defiende que la renta básica pues tiene más argumentos a favor. Lógicamente,
cuando se plantea el problema de la renta básica, hay un escollo en el que siempre se tropieza, ¿no? Es decir, bueno, la renta básica implica poner en el bolsillo de todas las personas una determinada cantidad de dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Eso es algo que está perfectamente estudiado. Lo que normalmente se oye, y parece mentira, que eso se oiga de personas que se supone que están bien informadas, es que no hay dinero. O sea, no hay dinero, la renta básica es una utopía, no se puede financiar. Yo anticipo que soy una persona que no defiende, no defiendo la renta básica universal, tengo dudas, no soy un defensor, yo no me puedo considerar un defensor de la renta básica universal, vaya eso por delante. Pero sin ser un defensor de la renta básica universal, porque le veo problemas, me parece que decir que no hay recursos para financiar la renta básica es como, digámoslo así, si me permitís la expresión, es el brazo torpe de los argumentos. Porque hay otros que se pueden poner sobre la mesa y los podemos discutir. Yo mismo no los tengo claros. Pero decir que no hay recursos. ¿Cómo se puede financiar una renta básica? ¿Cuánto cuesta? Ahí empiezan las primeras trampas. Porque una renta básica universal, dice, ¿cuánto cuesta? Pues tantos millones de personas, por tanta cantidad, cuesta tanto. La cantidad hay que determinarla, la que se vea. Normalmente se dice, pues, el umbral de pobreza o el 25% del PIB per cápita, la que queramos. Si en España se tomara como renta básica universal más o menos el umbral de pobreza, para hacer números redondos, significa que, contando que las personas menores de 18 años cobraran la mitad, por ejemplo, una renta básica universal costaría 280.000 millones de euros. O más o menos. Los cálculos que hacen los profesores, los investigadores que han hecho los modelos. Claro, si te dicen una renta básica hay que gastarse 280.000 millones, pues ya de entrada dices, eso es impagable, ¿no? ¿De dónde sacas eso? Bueno, han sacado más para darle a los bancos, pero no hay, vale. Pero es que esas no son las cuentas, porque una renta básica universal sustituye a todas las rentas, a todas las ayudas porque tienen una cuantía menor a la renta básica. Por lo tanto, ahorras por ahí. ¿Cuánto ahorras? Pues ya con eso te ahorras del orden de 100.000 millones de pesetas, de euros en España. Por lo tanto, la renta básica no son 280.000 millones, sino en todo caso 180.000 millones. Mucho. Pero es que ahí no terminan las cuentas. Dependiendo de cómo se financie la renta básica, así cuesta o no. Quienes defienden en España la renta básica universal proponen que se financie a través del impuesto sobre la renta. Yo no tengo tiempo para hacer aquí el análisis con detalle, pero si alguno tiene interés, pues puede leerlo en mi libro o en cualquier otro de los que lo plantean. Yo lo explico y los profesores Arcarons, Daniel Reventós, Torrents, por ejemplo, lo desarrollan con detalle. Si tú financias la renta básica, 180.000 millones, a través del impuesto sobre la renta, significa que a quienes estén por debajo de un determinado umbral, efectivamente van a recibir la renta básica, pero quienes estén por encima de ese umbral no reciben en términos netos la renta básica, sino que son financiadores de la renta básica. Por lo tanto, como son los que están liquidando el impuesto sobre la renta, quienes financian la renta básica, hay un balance que tienes que tener en cuenta. Y ese balance, si se tiene en cuenta, por ejemplo, en el modelo de estos tres profesores que yo acabo de señalar, pues resulta que entonces ya no son 180.000 millones. Lo que a ellos les sale es más o menos 30.000 millones de euros. O sea, financiar una renta básica universal en España a través del impuesto sobre la renta, con los ahorros que llevaría consigo y con la redistribución de la renta, costaría en términos netos 20 y tantos mil millones de euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eso lo podemos hablar después, pero desde luego no son 280.000 millones, que es lo que dice, o 180.000, como dice el jefe de estudios del Banco de Bilbao Vizcaya. Hombre, que para ser el jefe del servicio de estudios del Banco de Bilbao Vizcaya
ya tiene recursos, ya tiene inteligencia y ya tiene capacidad como para hacer bien las cuentas. Se equivoca. Afortunadamente, es que tienen una cosa que se equivocan mucho, a pesar de que esas no son las cuentas son estas. Ahora después se puede valorar si eso es mucho, si es poco, cómo se hace o cómo se no. Pero el coste, digamos, efectivo sería ese. E incluso después hay que añadir algo más, porque una renta básica que se pusiera en marcha tendría efectos añadidos, negativos y positivos, de coste o de menos coste. Por ejemplo, ¿una renta básica universal va a disminuir el empleo? No lo sabemos, hay que calcularlo. Si disminuyera el empleo puede ser que cueste más, pero también una renta básica puede ser que genere más actividad y por lo tanto más ingreso fiscal, entonces costaría menos. Por lo tanto, el coste final, digámoslo así, no está claro, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, pero no nos podemos creer ese tipo de cuentas de que resuelven esto de un brochazo. Pero esa además es una forma de financiar la renta básica universal. Pero hay otras fuentes, por ejemplo, creación monetaria. La renta básica se puede financiar creando dinero ex novo, ex nihilo, como hace la banca privada o los bancos centrales. Se puede discutir si eso es bueno, si es malo. Desde luego, si se crea dinero y no hay oferta de bienes y servicios, si tú le das una renta básica a la población y luego no hay oferta de bienes y servicios, lo que vas a producir es un descontrol en los precios, correcto, pero también se puede financiar por ahí. O por último, les pongo un ejemplo muy rápido, tan rápido que me dio tiempo ayer a explicarlo en el intermedio. En la economía mundial hay 11.000 billones de dólares en transacciones financieras, 11.000 millones de millones. Una renta básica, equivalente al 25% del Producto Mundial, costaría alrededor de 25 billones de dólares. El gasto público de todos los estados del mundo cuesta alrededor de 20 billones. Vamos a duplicar el gasto público de los estados. 40.000 millones. Perdón, 40 billones. 40 billones más 25 billones son 65 billones de dólares. Si las transacciones financieras son 11.000 billones, resulta que con una tasa de 65 céntimos, más o menos 60-70 céntimos, cada 100 dólares, permite financiar no solo el gasto público actual, sino el doble y una renta básica universal en todo el planeta, eliminando todos y cada uno de los impuestos que hay en el mundo. Hombre, ya sé, lo decía ayer en el intermedio, ya sé que eso mañana no se podrá hacer, porque hacer una tasa sobre todas las transacciones financieras requiere tecnología, requiere acuerdo político, requiere, claro que sí, pero lo que no es de recibo es que nos estén diciendo que vamos hacia una revolución tecnológica que va a permitir que un robot nos opere de cerebro a 10.000 kilómetros de distancia, o que una máquina va a sustituir la lectura de las sentencias que hace un abogado, y que no podamos poner una tasa financiera por cada operación financiera que se haga, que consta perfectamente digitalmente. Correcto que no puede ser mañana, que a lo mejor, pero no. Decir que no hay dinero para financiar eso en un periodo de tiempo más o menos razonable, yo creo que es el peor de los argumentos. ¿Hay argumentos en contra? Pues sí que los hay. Rápidamente pues los presento, ¿no? En primer lugar, una crítica que se hace a la renta básica es que es una excrecencia, por así decirlo, que es una derivación del neoliberalismo, ¿no? Es decir, que es una propuesta que, a diferencia de las que sostenían, por ejemplo, el estado del bienestar, que se basa en la provisión colectiva de bienes, en la desmercantilización, en la socialización de los recursos, la renta básica universal se basa en un principio individualista. Es decir, aquí tienes tu dinero, aquí con esta ayuda puedes salir adelante. Es una crítica. En segundo lugar, una crítica que se le hace a la renta básica es que
la renta básica se supone que es, como he dicho antes, el reparto de esa herencia, de ese legado común. Pero si es el reparto de esa herencia, de ese legado común, esa herencia, ese legado común se tiene que repartir correctamente. ¿Y cómo se reparte eso? En realidad, los propios defensores de la renta básica reconocen que eso es imposible. No podemos repartir. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe qué parte de la riqueza que yo pueda estar creando aquí hoy en esta charla la he creado yo o procede de un legado común a lo largo de la historia? Es imposible. Por lo tanto, los defensores de la renta básica dicen, esto es imposible, por lo tanto, ¿cómo lo resuelvo? Doy la vuelta. Y dice, bueno, como no hay otra manera, supongo que ese legado común lo recibe cada uno en función de la renta del trabajo que genera. Es decir, si yo he generado X renta del trabajo, significa que proporcionalmente a esa X renta del trabajo que yo he generado, he recibido del acervo común. Y por lo tanto contribuyo a financiar la renta básica en función de mi renta del trabajo. ¿Crítica que se le hace a eso? Obvia. Solo renta del trabajo. Y quien sea un rentista. Y quien genere riqueza a través de un patrimonio. Eso complica la posibilidad material de convertir a la renta básica en una auténtica repartición de un legado común. Incluso una renta que es un poquito más abstracta y sobre la cual yo no me voy a extender mucho, que desarrollo con un poquito más de detenimiento en el libro, digo, o sea, es la que dice, bueno, se habla de renta básica universal, pero es que en realidad la renta básica universal ni es renta ni es universal. No es renta porque es una redistribución. O sea, el resultado de la renta cuando se básica universal, cuando se financia a través del impuesto, no es una renta. Como he dicho antes, es el resultado de una redistribución. Y no solamente eso, es que tampoco es universal, porque se dice la renta básica es algo que tienen todos, pero es una ficción, se le critica, ¿no? Porque se le dice, la renta básica es universal en el momento en el que todo el mundo la recibe, pero deja de ser universal en el momento en que unos la pagan a otros. Por lo tanto, en realidad la renta básica universal financiada a través del impuesto sobre la renta es sencillamente una gran operación de redistribución de la renta a través del impuesto sobre la renta, que es algo que estaba inventado de hace muchos años. Es decir, no es la renta básica lo que proporciona ese suelo, esa igualdad o el efecto positivo que pueda tener la renta básica, sino el impuesto sobre la renta. Crítica que, por lo tanto, hay que tener presente. Además de eso, lógicamente, la idea de proporcionar a todo el mundo, con independencia de lo que haga, con independencia de su situación, una renta, obviamente está sujeta a una polémica, digámoslo así, preferencial, ¿no? Es inevitable que haya quien crea que la sociedad debe dar a alguien si ese alguien da a la sociedad. Y hay otros que piensan que, como es una renta para todos, que es el reparto del legado común, no le tenemos que pedir nada a cambio, lo mismo que cuando se reparte la herencia del abuelo o de la abuela, no se le pregunta a los hijos y a los nietos si tienen riqueza, si no tienen, si trabajan, si no trabajan, se reparte por igual. Pues igual entonces se dice ocurriría con la renta, pero es obvio que eso conlleva un debate. También se critica la renta básica porque se pone en cuestión que tenga los efectos positivos que supuestamente tiene. Porque se dice, por ejemplo, bueno, sí, da renta a todos, pero no puede ocurrir que entonces la sociedad llegue a una situación en la cual unos son los que viven de una renta básica y otros los que tienen la capacidad de producir riqueza para financiar a los demás. Bueno, es una crítica. También se dice, la renta básica no elimina la pobreza,
elimina quizá la pobreza absoluta, la carencia absoluta, pero la pobreza, si es relativa, es decir, si la pobreza es que nos medimos con, no desaparece. Además, la pobreza, si se considera que es algo multidimensional, pues tampoco se resuelve con una renta básica, que al fin y al cabo lo que te da es una cantidad de dinero. Imagínense ustedes, pues un barrio excluido. Muchas veces esos barrios que están súper excluidos, con niveles de pobreza en ese sentido multidimensional muy grandes, son barrios con niveles de renta monetaria muy grandes, de drogas, de delincuencia. Estamos hablando de exclusión. ¿Por qué? Pues porque no es solo un problema monetario. Puede proporcionar quizás más capacidad de negociación a los trabajadores, pero también va a multiplicar los empleos basura, porque se van a poder ocupar. ¿Van a beneficiarse las mujeres? Pues puede ser que aumente el empoderamiento en el seno del hogar, puede ser que aumente su capacidad de negociación, pero ¿y si al recibir una renta básica las mujeres lo que hacen es consolidarse en la posición que el patriarcado y la división sexual del trabajo les ha dejado en el seno del hogar? Puede ocurrir. También se dice pues que el coste de la renta básica es mayor que el que los modelos señalan, porque puede ocurrir que el desincentivo, como decía antes, lo que llamaríamos los economistas, la elasticidad del trabajo respecto a la renta básica sea muy alta. Y entonces podría ocasionar que una renta básica disminuya en gran medida la oferta de trabajo. No lo sabemos, hay que valorarlo. Como decía antes, si efectivamente fuera así, el coste de la renta básica se podría disparar. Y luego, por último, pues claro, hay un problema asociado a todo esto, ¿no? Y es que, si bueno, este rapidísimo balance o planteamiento que he hecho, ¿cómo sabemos? ¿Cómo determinamos cuál es? Y el problema que tenemos con la renta básica, como en otros campos del análisis social y económico, es que no podemos experimentar, no podemos saber, ¿no? Porque nos dicen, ha habido un experimento en Finlandia, pero oiga, en Finlandia ha sido un experimento de 2.000 personas que estaban en paro, pero eso no es una renta básica, eso es un caso, ¿no? Ha habido otros experimentos en Estados Unidos, en otros países. ¿Qué conclusión han tenido estos experimentos, digamos, parciales? Pues la conclusión básicamente es, primero, que obviamente mejora las condiciones de vida de quien reciba la renta básica, eso es indiscutible. Mejora la educación, mejora la sanidad, desaparece delincuencia, el bienestar. Obviamente la renta básica supone una mejor condición de vida, no solamente individual, sino social, y por lo tanto disminuye gastos asociados a las malas condiciones de vida. En segundo lugar, también todos esos experimentos concluyen que no es verdad, en ningún caso se ha producido esta idea que dice, no, es que una renta básica nos haría, nadie querría trabajar. Pues no, no, eso no es lo que ocurre. Cuando se han hecho experimentos no ocurre eso. Se percibe una disminución en las horas dispuestas a trabajar en el empleo remunerado, pero de una cuantía muy diferente en los diferentes experimentos, del 1% al 28%. Claro, ahí también nos encontramos con problemas. Si es del 1%, pues prácticamente podemos desecharlo, ¿no? Si damos una renta básica, pues se concede una renta básica y supone que hay una disminución de la oferta de trabajo del 1%. Ni la cuentas. Pero hombre, el 28% ya es importante. Pero ¿y si además resulta que ese 28% es el que corresponde a las mujeres? Pues ahí también tenemos otro problema, ¿no? Porque no es que sea media. No, es que las mujeres sí que tienen una disminución importante en su disposición a trabajar en el empleo remunerado. Entonces, eso hay que valorarlo. O sea, pero eso nos lo dan los experimentos.
en la gama, no todos, lógicamente estoy hablando de casos extremos, ¿eh? No todas las mujeres renuncian en un 28%, pero en los extremos está ahí. Pero además esos son casos aislados, experimentos que se han hecho en algún estado de Estados Unidos, en alguna ciudad. ¿En qué sitios se han hecho experimentos generales para toda la población de la renta básica? En 2 sitios. Me apuesto a que la mayoría, por no decir que todos, saben uno. ¿Cuál? El de Alaska, ¿no? En Alaska hay una renta básica para toda la población, pequeña, 2.000 y pico euros al año, y funciona bien, claro, pues es una pequeña ayuda, y tiene, ¿qué conclusión sacamos de ahí? Es que es difícil, porque claro, Alaska es un país petrolero, tiene esa renta, la renta básica se da con un fondo del petróleo. ¿Cuál es el otro país? A mí me sorprendió mucho cuando yo lo descubrí, porque nunca había oído que se pusiera a este segundo país de ejemplo de aplicación de la renta básica, ni por los defensores ni por los críticos de la renta básica. Y es el país donde se ha hecho una renta básica más cuantiosa en cuanto a la ayuda, en cuanto al dinero que se le da a las personas, y a casi un 85% de la población, o sea, prácticamente a toda la población. Irán. Nunca lo había visto yo, hasta que ya he empezado a estudiar con más detalle. Resulta que en Irán hubo una renta básica universal. Había inicialmente con fondos petroleros, claro, es un país de renta petrolera, y lo que había era que a todas las personas se le daba una renta en especie, en gasolina. Claro, todo el mundo no usaba la gasolina, lo cual daba lugar a un mercado negro, a trapicheo. Y entonces el gobierno cambió la ayuda, la subvención en especie, en gasolina, por una ayuda monetaria, una renta básica universal, relativamente importante y que se ha estudiado. ¿Qué conclusiones se obtuvieron? Pues casi prácticamente las mismas que yo he dicho. Disminuyó la pobreza, no generó una disminución notable ni considerable de las horas de trabajo, mejoró las condiciones de vida, pero en el caso de Irán tenemos un pero. ¿Cuál? Que produjo una inflación muy grande. ¿Eso es una crítica a la renta básica? ¿Es un efecto negativo de la renta básica? Pues tampoco lo podemos saber. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se implantó la renta básica, hubo un periodo de embargo. ¿Qué produjo la subida de precios? ¿La renta básica o el embargo? Si no hubiera habido embargo, ¿hubiera habido subida de precios con la renta básica? Pues no lo podemos saber. ¿Qué año se aplicó eso? Pero los años 90, finales de los 90, incluso 2000, ¿no? Entonces, no podemos saber, honestamente, si en el periodo de aplicación de la renta básica en Irán se produjo ese efecto. En definitivas cuentas, yo creo, y ya termino, yo creo que el debate sobre la renta básica es muy importante. Bueno, no he hecho referencia a uno de los argumentos más a favor de una renta básica, y no quiero dejarlo pasar, porque me parece que es el otro mal argumento a favor de la renta básica, ¿no? Hay un argumento en contra de la renta básica que he llamado el brazo torpe de los argumentos contra la renta básica, que es el que no hay recursos, y creo que hay otro brazo torpe de los argumentos a favor de la renta básica, que es el que dice, como vamos a ir a una revolución tecnológica impresionante, como todo el mundo va a haber un paro masivo y va a haber millones de personas sin ingresos, entonces démosle una renta básica porque si no se van a morir de hambre. Digo que eso es un brazo torpe del argumentario, porque estamos diciendo que vamos a ir a la cuarta revolución tecnológica. Quiere decir que ya ha habido 3. Quiere decir que ya sabemos lo que ocurre cuando hay una revolución tecnológica sobre el empleo. ¿Y qué ocurre? Pues cuando hay una revolución tecnológica, lo que ocurre es que se produce un aumento de la productividad y que el incremento de la productividad puede ocasionar o no paro masivo. ¿Cuándo produce paro masivo? Produce paro masivo
el incremento de la productividad cuando se mantiene o aumenta la jornada laboral y cuando hay políticas de freno de la actividad. Podríamos hacer un pequeño modelo y se vería claramente, pero estamos aquí, cualquier cosa que expliquemos los economistas se puede explicar de viva voz, sin necesidad. Si no, está mal, eso lo decía Keynes, ¿no? Si no somos capaces de explicar algo intuitiva y verbalmente, es que detrás de ese algo hay algo oscuro. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 100 y pico años? Pues en los 100 y pico años, últimos años, en los cuales ha habido varias revoluciones tecnológicas y un incremento bastante, no constante, pero sí de extremo a extremo muy alto de la productividad, se ha producido paro masivo. Ahora hay más personas trabajando que hace 150 años, a pesar de las innovaciones tecnológicas inmensas que hemos disfrutado. ¿Por qué no? Pues porque la jornada laboral en los grandes países más avanzados ha disminuido prácticamente a la mitad. Si ahora tuviéramos en Alemania, en Francia, en Italia, en España, la misma jornada que teníamos a final del siglo XIX, habría millones y millones y millones de desempleados. ¿Por qué no los hay? Pues porque se ha disminuido la jornada del trabajo y porque a lo largo del tiempo ha habido políticas con altibajos que han impulsado la demanda efectiva. Por lo tanto, si queremos defender la renta básica, vayámonos a otros argumentos, pero no utilicemos el de la revolución tecnológica, porque si la revolución tecnológica y la robotización va a traer paro masivo, es sencillamente porque no se reducirá la jornada suficientemente o porque habrá unas políticas que frenen la creación de demanda para los bienes y servicios que van a crear esos robots, afortunadamente para nosotros. Por lo tanto, eso creo que no es de los mejores argumentos. Y termino, ¿no? Ya sí que termino diciendo pues que estamos ante un tema que yo creo que es de gran envergadura, que es un tema de una complejidad económica, financiera, técnica, que hay que discutir, que está bien argumentado, yo creo, a favor y en contra, sobre el cual hay también posiciones que no son objetivas, que son el resultado de nuestras preferencias, de nuestras opciones éticas, y por lo tanto que tenemos que debatir democráticamente. Y finalmente que todo eso tiene el inconveniente de que es muy difícil hacer experiencias de laboratorio, porque esas experiencias, por definición, no son las que verdaderamente reflejan el estado en el que se encontraría la sociedad si se estuviera llevando a cabo una implantación efectiva de la renta básica. En suma, quiere decir que este es un tema, como otros muchos, que requiere debate, que requiere democracia, que requiere respeto, que requiere transparencia. Y yo lo que termino diciendo en el libro es que sería deseable pues, que la sociedad se dotara de instancias de debate para que esta cuestión, como otras también importantes, se pudiera plantear de una manera sensata, de una manera rigurosa y de una manera respetuosa con la verdad. Porque la época en la que vivimos, de la fake news y de la mentira, decía Jean Baudrillard, decía que vivimos en un momento en el que se ha cometido el asesinato perfecto, porque se ha asesinado a la verdad. Chomsky dice, la gente ya no cree ni en los hechos. Y entonces cuando eso ocurre en nuestras sociedades, pues lo que tenemos que reclamar antes que nada es la posibilidad de que haya debates democráticos, plurales, auténticamente abiertos a que la ciudadanía conozca de verdad los argumentos a favor y en contra. Y bueno, pues eso es lo que yo he procurado hacer en este libro y lo que yo os animo a hacer, no solamente en el caso de la renta básica, sino de todas las cuestiones. Porque decía ya Joan Robinson, y yo lo usé en uno de mis últimos libros, hay que estudiar economía, sobre todo, para no dejarse engañar por los economistas. Y precisamente por eso tenemos más que nadie nosotros la obligación de informarnos bien y de transmitirlo a los demás las cosas con honestidad y con rigor, haciéndoles ver las cuestiones normativas que hay detrás de las cuestiones. Y nada, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier intervención o pregunta.
Gracias.